Hola, bienvenidos, soy César Morales y vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos aquí en este canal Edificándonos. Quedamos en el video anterior, en el capítulo número 13, cómo va a comenzar entonces el primer viaje del apóstol Pablo, en este caso con Bernabé, predicando la palabra del Señor. Ahora vamos a estar en el versículo número 13 del capítulo número 3. Dice así: Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Recuerdan ustedes que el apóstol junto con Bernabé y también Marcos, Juan Marcos, el que se menciona en el capítulo 12, versículo 2, aquel hijo de María, la mamá de Marcos se llamaba María, Juan Marcos, porque Juan es el nombre judío y Marcos es el nombre romano. ¿Y por qué menciona a la mamá María? Porque es ahí donde Pedro va a ir después de ser liberado de la cárcel. Lo menciona el capítulo 12, versículo 12. Este Marcos, o Juan Marcos, también es mencionado en el versículo 25, al final del capítulo 12, y va a acompañar entonces en el versículo 5 del capítulo 13, en este primer viaje de predicación del Evangelio entre los gentiles. Pero aquí, una vez que ya estuvieron y recorrieron la isla de Chipre, dice que acá, en el verso 13, Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Juan no siguió el viaje y se devuelve entonces a Jerusalén. Esto va a traer un problema, una dificultad no menor, que la vamos a ver más adelante, entre el apóstol Pablo y Bernabé, producto de que Juan les abandona acá. Ellos salieron, Pablo y Bernabé salieron de Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen algunas palabras de exhortación para el pueblo, hablen. Esto va a ser muy interesante desde aquí para adelante, ya lo mencioné en un video anterior, es que el apóstol Pablo va entonces, cada vez que esté viajando en diferentes ciudades, va a buscar primero a la colonia judía. ¿Dónde están los judíos? Y los judíos, se habían más de 10, dice la historia, se formaban una sinagoga y por lo tanto va a ir a la sinagoga, porque en la sinagoga es donde van a tener la lectura de la palabra del Señor, es donde van a hablar de las cosas del Señor y donde se le va a permitir también, en algunas oportunidades como esta, hablar de la palabra del Señor. Porque después de la lectura de la ley, dice el verso 15, y de los profetas, los oficiales de la sinagoga, es decir, los que estaban a cargo de la sinagoga, les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Les reconocen que son hermanos en no en el sentido del cristiano, ¿no? Que también los cristianos nos llamamos hermanos. Aquí está en el sentido de la nación judía. Son hermanos de la misma nación, son judíos. Y por ende, si son judíos, practican también o conocen las prácticas de la ley y la lectura de la palabra del Señor, y también lo que se hacía en el templo en Jerusalén y en las sinagogas en particular. Aquí entonces, reconociendo que ambos son hermanos, entonces le ceden la palabra para una exhortación al pueblo, que hablen. Y vamos a encontrar tres grandes secciones dentro de lo que va a hablar el apóstol Pablo. Bueno, la primera es que se va a notar aquí el respeto de los judíos hacia las escrituras. Es el primer punto. El segundo, el conocimiento que tienen los judíos respecto a las escrituras. Y el tercer punto, el cómo también ellos aprecian y conocen y saben que los israelitas son especiales para Dios, y vamos a ver que son especiales también en el plan de Dios. En el plan de Dios, en este caso, de la predicación del Evangelio. Entonces Pablo se levantó, dice el versículo 16, y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen.
Esto es muy interesante. Fíjense que va a hacer una distinción el apóstol entre hombres de Israel, israelitas, y los que temen a Dios. Probablemente el apóstol se está refiriendo también a este grupo de personas que se reúnen en las sinagogas, que no son de origen judío, que son gentiles, pero que tienen a bien temer a Dios, como era el caso, por ejemplo, de Cornelio, que lo vimos en el capítulo 10, versículo 1, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios. Estaban los prosélitos, los que se hacían judíos, practicando entonces la circuncisión, y estaban también los temerosos, aquellos que todavía no eran prosélitos, pero que temían a Dios y seguían siendo gentil. Es probable que se esté refiriendo a ellos, a los judíos como hombres de Israel y a los que temen a Dios, que era el otro grupo que también asistía a la sinagoga. Escuchen, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un período de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Dice, todo esto duró como 450 años. Decíamos que uno de los puntos importantes de este discurso, de esta predicación del apóstol, es que Israel, o los israelitas, tenían mucho respeto a las escrituras, así que les va a hablar de las escrituras, y conocían las escrituras, así que bajo ese conocimiento les está diciendo todo esto, todo lo que ya conocemos de la historia de Israel. Cómo fue sacado de Egipto, cómo fue llevado por 40 años en el desierto, y cómo al entrar a la tierra prometida derrotó a 7 naciones. ¿Cuáles son esas 7 naciones? Son mencionadas justamente en Deuteronomio. Acompáñeme, capítulo 7, versículo 1 de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 7. Y el versículo 1 dice que cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gerveseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios te haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. 7 naciones. ¿Cuáles eran entonces esas? Los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Esos son los 7 que son mencionados aquí. Entonces ellos conocían la historia, los israelitas, por tanto conocían también de estas 7 naciones. Y repartió sus tierras en herencia. Esto duró como 450 años. Dice como aproximadamente alrededor de 450 años. No exactamente 450, pero alrededor de 450. Después de esto, Dios les dio jueces. ¿Quién les dio jueces? Dios. Hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Esa historia también la conocemos en el Antiguo Testamento. Cómo se eligió el primer rey. Dios les dio, pidieron un rey, entonces Dios les dio a Saúl. Y cuando lo quitó a Saúl, le levantó otro rey, y ese rey es David, de la cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y justamente de la descendencia de este, conforme a las Escrituras, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Esto nos recuerda algo. Es que esta historia también fue recordada por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, en el versículo 29 al 30. Mira, acompáñame acá. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 30. Hermanos, dijo Pedro, el patriarca David, les puedo decir con franqueza, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. El 30. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Justamente del mismo está hablando el apóstol Pablo acá.
de este David, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y va a mencionar ahora a Juan. Aunque el apóstol Pablo no fue un apóstol desde el comienzo, ¿no? En los primeros 12, y por lo tanto no anduvo con los primeros 12 y ni conoció tampoco a Juan aparentemente, digamos, ahí directo cuando él estaba predicando y Jesús escogió a los apóstoles, ¿no? Entonces probablemente aquí, o esto fue por inspiración del Espíritu Santo, que él va a conocer la historia entonces de Juan, o puede ser que ya se hablaba entre los hermanos todo esto y Pablo entonces ya recordaba y lo va a tratar. Por un lado o por el otro, Pablo lo que está diciendo es una gran verdad acerca de Juan, que había sido enviado delante de nuestro Señor. Y Juan, lo que él estaba predicando antes de la venida de Jesús era un bautismo de arrepentimiento a todo Israel. Y esto es muy interesante porque el bautismo no es propio solamente de los cristianos. El bautismo en el cristianismo tiene un propósito para perdón de pecados y para poder entonces ser parte del cuerpo de Cristo. Pero también se ofició durante la predicación de Juan, dice acá. Un bautismo de arrepentimiento. Fíjense, era un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Para ellos estaba dirigido. Por ejemplo, si vamos a Marcos capítulo 1, si vamos a Marcos, está en Mateo, en Marcos y también en Lucas, pero vamos a ir a Marcos, es un poco más claro aquí en Marcos. En el capítulo 1, versículo 4, dice que Juan el Bautista apareció en el desierto predicando ¿qué cosa? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Para qué era el bautismo que predicaba Juan el Bautista a los judíos? Para los judíos, un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque él era el mensajero que había sido profetizado antes. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Se estaba preparando el camino para recibir a Cristo. Entonces los que iban a recibir a Cristo debían estar con sus pecados perdonados, alineados con Dios. Preparando. ¿Y cómo era? Por medio de un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso también lo vamos a encontrar en Lucas. Acompáñame a Lucas, capítulo 3, y vamos a ver el versículo 3. Dice así, y Juan, Lucas 3:3. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro, dice, de las palabras del profeta Isaías, vos que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha su senda. Ahí está el arrepentimiento, el perdón de pecados. Hagan derecha su senda. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido será recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. Hablando de Jesús. Así que de ahí eso. Esto es lo que sucede entonces con Juan el Bautista. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Bueno, todo eso lo encontramos también en Mateo capítulo 3, en Marcos capítulo 1, Lucas 3, Juan 1 del 20 y también al 27. Hermanos, dijo Pablo, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Dijimos recién que los judíos entonces respetan las escrituras y por eso estaban escuchando atentos y pidieron que les hablaran, pero también las conocen y por eso Pablo también les dice aquí en este versículo, ustedes que temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes,
sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas, conocían las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, cumplieron las Escrituras cuando lo condenaron. Los que temen a Dios nuevamente son mencionados acá, y el propósito de por qué estaban haciendo ellos su viaje. ¿Qué cosa? A nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Predicar la palabra de Dios. Ese es el motivo por el que ellos fueron enviados, para predicar la palabra de salvación. Y ellos conocían las Escrituras y sabían entonces cumplido lo que los profetas decían. Aunque no hallaron causa para su muerte, dice el versículo 28, la muerte de Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, se nuevamente menciona el cumplimiento de las Escrituras. Lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro, pero Dios lo levantó de entre los muertos, dice el versículo acá. Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. El apóstol entonces les menciona que ellos son testigos, los verdaderos testigos. Lo vimos en uno de los primeros videos de esta serie sobre el libro de los Hechos, los verdaderos testigos, que van a predicar entonces esta palabra de salvación en esta oportunidad que le dan de hablar en la sinagoga, y aprovechan la oportunidad. La oportunidad hay que aprovecharla. Si nos dan la oportunidad de predicar el Evangelio, hay que hacerlo. Y aquí les dieron la palabra y predicó el Evangelio con cosas que ellos conocían, que ellos estimaban, que ellos amaban, la palabra del Señor. Por medio de ella les predicó entonces al Cristo. Aquí vamos a quedar en este video, y en el siguiente seguiremos con lo que les está predicando el apóstol Pablo, que nos vamos a encontrar con algunos temas interesantísimos para la salvación del hombre. Los espero en el siguiente video. Que el Señor les bendiga.